Escuchar la ponencia de Mario Villegas, presentada el 15 de octubre del año 2018 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenos días. Estamos aquí en un coloquio del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, el número 30, cuyo encabezado es Propuestas filosóficas ante los grandes problemas de México y el mundo. Y me corresponde en esta mesa Filosofía y Economía hablarles de algunos efectos de considerar el dinero como la más importante representación material de la riqueza. Para este tema tuve como lectura fundamental a Carlos Marx y un libro que se llama Grundrisse y algunas páginas, no, tampoco el libro, algunas partes de ese libro de Grundrisse que lo tradujeron como elementos fundamentales para la crítica de la economía política, que yo entiendo que son una serie de ensayos previos a otro libro que también consulté para este tema, que es El Capital. Hay otro texto que es muy conocido cuando se va a hablar del tema que a mí me interesa, que en particular es el dinero, que es muy conocido por ustedes, que son los manuscritos económico-filosóficos de 1844. En este libro que recién mencioné, hay dos capítulos que es básico leerlos, y es el capítulo precisamente dedicado al dinero, y el segundo capítulo que yo menciono aquí es el dedicado a la enajenación. Puesto que pienso que se va a publicar esta ponencia, hay la promesa de que se publiquen algunas ponencias, me di a la tarea de extenderme en la ponencia hasta llegar el día de hoy a las 27 páginas. Sin embargo, para el coloquio nada más me pidieron 7 páginas, que es lo que yo debería leer aquí, ¿no? No tengo la costumbre de leer en las ponencias, sino más o menos platicar cuál fue el resultado de la investigación que hice. Y básicamente acerca del dinero se pueden decir muchísimas cosas, al grado de que yo pienso que es esta preocupación por el dinero la que llevó a Marx a escribir El Capital. O sea, porque él dice que el dinero es la forma material más concreta de la riqueza, ¿no? Entonces, él, preocupado por la riqueza, pues se dio a la tarea de investigar acerca de lo que implica el dinero, y obviamente lo llevó a estudiar lo que implica el capitalismo, pero creo yo, incluso considerando su biografía, que su preocupación era el dinero, ¿sí?, como expresión material de la riqueza, no en otro nivel, sobre todo a un nivel abstracto, sino precisamente muy concreto y además específicamente material, ¿no? En la ponencia yo desarrollo varios capítulos y creo yo que vale la pena por lo menos mencionarlos en los 20 minutos que acordamos para esta sesión, ¿no? Uno de los capítulos que a todos nos llaman la atención, supongo, es cómo de un dinero inicial, por diferentes mecanismos, se llega a un dinero incrementado, ¿no? La famosa fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado, que Marx lo dice en El Capital, es la fórmula primordial del capitalismo, ¿no? Pasando por conceptos como la enajenación y el tráfico de las mercancías, que él reconoce en El Capital un mecanismo que no solo es específico, como tampoco lo es el dinero, que son mecanismos que provienen de antes de Cristo y desde que apareció el dinero, que sería el comercio, ¿no? O sea, el comercio como una forma de incrementar el dinero, ¿sí? Incluso en algunos casos el trueque. Es muy difícil un intercambio de mercancías en igualdad, o sea, te doy
es una cantidad exacta de cosas, tú me das una cantidad equivalente. Siempre hay una ganancia, incluso a nivel de trueque, ¿no? Otra consideración que se hace en la ponencia es la de considerar el dinero como una mercancía. En sí mismo, el dinero como una mercancía, ¿no? Eso nos lleva a las transacciones financieras que se hacen con el dinero y nos llevan a mecanismos internacionales que regulan la producción, el valor y la circulación del dinero, ¿sí? O sea, el dinero ha traído consigo, incluso en nuestros días, la desaparición real del dinero, ¿no? Podemos decir en el siglo XXI y a finales del siglo XX que el dinero incluso es ficticio, ¿no? Es algo virtual. Llega el momento en el que en realidad no estamos haciendo transacciones con dinero, sino con la confianza que se deposita en los usuarios del dinero, ¿no? Otra parte de la ponencia, y esta es la más dolorosa de todas las partes de la investigación, es la relacionada con los efectos que ha tenido el dinero en México, ¿no? O sea, unos efectos catastróficos, y específicamente me refiero a las grandes diferencias entre los individuos que son poseedores de grandes cantidades de dinero, al grado de que, por ejemplo, me encontré una noticia, obviamente del periódico La Jornada, de septiembre, octubre, que tenemos el caso en México, y esto contabilizado por gente dedicada a las estadísticas. Tenemos el caso de contar en México con 5 personas con nombres y apellidos que concentran el dinero que ganan 50 millones de personas. O sea, estamos viendo una desproporcionada diferencia en la posesión de dinero que no sé en qué momento vaya a estallar una crisis, ¿no? La última noticia que leí acerca del dinero en México era la propuesta de Ildefonso Guajardo relativa a que López Obrador tiene un gran reto por delante, y creo yo que el más importante de todos, y es el de luchar por la desigualdad en la posesión de dinero. Obviamente López Obrador no es socialista, no es comunista, y no es su objetivo, así es que estas diferencias van a continuar y espero que no se acrecienten, ¿no? También en relación al dinero, y esta es una parte medular muy importante en la ponencia, encontramos que, bueno, es muy notorio lo que voy a decir, que el dinero tiene que ver con la lucha de clases, ¿no? O sea, el dinero, uno de los efectos del dinero, al considerarlo como la expresión material de la riqueza, uno de los efectos de la presencia del dinero en las sociedades es el acentuar, o incluso antes de Cristo, porque clases sociales ha habido en toda la historia de la humanidad. Acuérdense de la frase: la historia de la humanidad no es sino la historia de la lucha de clases, ¿no? Una frase del manifiesto del Partido Comunista. Entonces, ¿por qué esta lucha de clases? Pues es por la lucha por el dinero, ¿no? Como intermediario en la adquisición de riqueza, ¿no? Entonces, México vive una gran diferencia en algunos individuos respecto de otros en cuanto a posesión del dinero, y por lo tanto vivimos en potencia la lucha de clases en un nivel descomunal, o en una situación que yo pienso que, precisamente es posible que por eso haya ganado López Obrador, que podía y que todavía puede estallar en una gran violencia social, ¿no? Y me refiero a una violencia a nivel revolución, ¿no? Lo cual, pues, obviamente no es fácil creer que pueda ocurrir si asociamos también la no posesión del dinero con la pobreza, ¿no? En el capítulo La enajenación, del libro Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, nos damos cuenta de que este estallido social, puesto que quien deberían detonarlo son los desposeídos del dinero,
precisamente por la enajenación, podemos creer que no es fácil. O sea, está distraída su atención en la adquisición de dinero de manera inmediata. Es decir, siendo honesto y usando una expresión conocida por ustedes, el proletariado, en tanto está preocupado por comer, vestir y habitar en algún lugar, en cuanto satisface sus necesidades inmediatas, no está preocupado, y difícilmente lo va a estar, en cambiar lo que es la estructura que dio lugar a esa miseria, ¿no? Entonces es una segunda etapa de la vida de los seres humanos, el reflexionar cómo cambiar la situación de miseria cuando que lo inmediato es estar vivos, ¿no? Y eso es instintivo, ¿no? La ponencia también contiene una autocrítica, en el sentido de que no es fácil, y lo vemos con el fracaso de los países del llamado socialismo real, no es fácil invitar en nuestros días a que seamos marxistas, a que seamos revolucionarios. Parece ser que las sociedades se encaminan a vías no violentas, cuando que, pues, lo sabemos, la violencia, dice Marx, es la parte de la historia, ¿no? Y además se ha dado por vía de revoluciones. Entonces, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la alternativa? También en este coloquio me invitaron a plantear una propuesta ante los problemas del mundo, ante los problemas de México, y yo pienso que es precisamente una propuesta válida, la crítica a la situación, pero obviamente pasando por el conocimiento de la situación, lo que yo diría el conocimiento de la teoría como antecedente de la práctica, ¿no? Y en ese sentido, pues aparece el concepto de praxis en la ponencia, ¿no? Entonces, requerimos la crítica, requerimos la autocrítica como una propuesta para enfrentar los problemas del mundo, requerimos el conocimiento de la situación, requerimos la reflexión, ¿no? Hay una parte que en la ponencia está puesta como un anexo, en la que un autor del periódico La Jornada, de un articulista, nos revela, en este momento es Julio Botnik, nos revela que precisamente, y estando muy presente el movimiento estudiantil de 1968, no solo en México, sino en mayo en París y en México en octubre, septiembre y desde junio, etcétera, dice él que precisamente debemos considerar que también es un efecto importante de la presencia del dinero la protesta social, ¿no? Pero dice él, esta protesta social tiene como antecedente lo que no está apareciendo en nuestros días, y por lo tanto la protesta social se diluye como el movimiento estudiantil ahora del 3 de septiembre en el CCH Azcapotzalco y lo que pasó aquí en Rectoría, ¿no? Esta protesta social se diluye precisamente porque las condiciones de dinero de los participantes lo impiden, la hacen muy difícil. Entonces, este artículo es importante porque dice que son una mejora en las condiciones materiales de existencia, lo que trae consigo la posibilidad de una reflexión en un ambiente propicio a la reflexión, que es el ambiente estudiantil, lo que es entonces esta reflexión con unas condiciones económicas y por lo tanto de dinero más favorables. Dicho claramente y dicho de memoria, pero en calidad de cita textual, dice él, es porque mejoraron las condiciones en cuanto al dinero de los estudiantes en 1968, por lo que pudo darse la protesta social. Es la tesis del artículo, ¿no? Ahí se menciona la fuente, la página, el mes, el año, por si quisieran leerlo, ¿no? Y termino por hacer esta pregunta relativa a si se puede acabar con la concentración de la riqueza. La respuesta es que sí, las posibilidades son muy difíciles, o sea, sí es posible, pero es muy difícil hacerlo, porque como todos lo sabemos, se requiere una revolución, ¿no? El aspecto que quiero mencionarles a continuación, pero pues es así como muy inocente mencionarlo, sin embargo es relevante en el sentido de los efectos
que tiene el dinero, y ese es una parte importante, sobre todo para un profesor de ética que soy yo en la mañana, y lo anteriormente dicho hasta ahorita corresponde a otra materia que imparto en la tarde, que es filosofía política, ¿no? Yo le decía a alguien ahorita que venía caminando que pues me pusieron, me programaron para una mesa de filosofía y economía, y la verdad es que yo reprobaría un examen de economía. Sin embargo, quiero terminar los 5 minutos que me restan diciéndoles que algunos efectos, que es el título de la ponencia, algunos efectos del dinero, considerado como el objeto que representa la riqueza social, que es la que más representa la riqueza social, el dinero. Hay un aspecto que es relevante en cuanto a efectos de la presencia del dinero en nuestra vida, y es el aspecto moral. O sea, un efecto no despreciable y que precisamente repercutiría en la vida política, un aspecto no despreciable de la presencia del dinero en nuestra sociedad y en nosotros en particular, es lo que pasa en la vida moral. Dicho brevísimamente, ahorita lo leo con palabras de Marx, me quedan 4 minutos, el dinero corrompe, o sea, es un gran corruptor de los individuos y también de los grupos sociales. Y Carlos Marx, en el libro Manuscritos Económicos, etcétera, en el capítulo del dinero, lo menciona con toda claridad, y no con palabras de él, sino con palabras de Goethe y más adelante de Shakespeare. Y entonces suena muy claro. Tiene que tener uno cuidado en entender que está siendo irónico al emplear las palabras de Shakespeare, ¿no? Miren, les leo el fragmento de lo que dice Goethe del dinero, y dice Goethe en su obra Fausto, citado por Marx en los manuscritos, dice Goethe: ¿qué diablo? Claro que manos y pies y cabeza y trasero son tuyos, pero todo esto que yo tranquilamente gozo, si lo compro con dinero, ¿es mío? Si puedo pagar 6 potros, ¿acaso no son sus fuerzas mías? Los conduzco y soy todo un señor, como si yo tuviese las patas de los caballos que compro a mi servicio, ¿no? Entonces, el dinero como comprador de cualidades que uno no tiene, pero con el dinero puede tener. Y más adelante, que quedan 3 minutos, cita a William Shakespeare también, haciéndonos claro los efectos del dinero, los efectos corruptores, o sea, el dinero corrompiendo la moral de los sujetos, ¿no? Dice Shakespeare en un texto que se llama Timón de Atenas: oro maravilloso, brillante, precioso. Oh dioses, no soy hombre que haga plegarias inconsecuentes. Un poco de él puede volver lo blanco negro, lo feo hermoso, lo falso verdadero, lo bajo noble, lo viejo joven, lo cobarde valiente. Oh dioses, ¿por qué ocurre eso? Por el poder del dinero. Arranca de vuestro lado a vuestros sacerdotes y a vuestros sirvientes. Retira la almohada de debajo de la cabeza del hombre más robusto. Este amarillo esclavo, el dinero, el oro, ata y desata lazos sagrados, bendice a malditos, hace adorable la lepra blanca, da plaza a los ladrones, los hace sentarse entre los senadores con títulos, genuflexiones y alabanzas. Él es el que hace que se vuelva a casar la viuda marchita. Él, el dinero, es el que perfuma y embalsama como un día de abril a aquel que es bastante detestable en su olor real, así que un olor que revolvería el estómago si viéramos la verdad y que nos abriría las úlceras. Desaparece, o sea, desaparece ese olor. Vamos, fuego condenado. Y esta parte es la disensión entre la multitud de las naciones. Ojalá te pudiéramos ultrajar, oh tú, regicida, ingrato agente de divorcio. Divorcias no solo al esposo y a la esposa, sino también al hijo y a la hija respecto del padre. Dinero, corruptor del más puro lecho y meneo.
Marte valiente, galán siempre joven, fresco, amado, delicado, cuyo esplendor funde la nieve sagrada que descansa sobre el seno de Diana. Dios visible que sueldas juntas las cosas de la naturaleza absolutamente contrarias. Ahí sigue William Shakespeare y de veras vale la pena leer el fragmento completo. Por respeto a mis compañeros de mesa, le paro 20 minutos 16 segundos. Muchas gracias por su atención.